Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso aquí en Directo América de France 24. Muchísimas gracias una vez más por elegirnos. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusa a Estados Unidos de inventarse una nueva guerra, horas después de que la administración republicana ordenara el despliegue de su mayor portaaviones en el Caribe en nombre de la lucha contra el narcotráfico. Donald Trump despegó para su gira asiática con los aranceles en el centro de la agenda. Se espera que se encuentre con Xi Jinping el jueves en Corea del Sur y que este domingo supervise la firma de un acuerdo de paz entre Tailandia y Camboya. 14 días desde que entró en vigor el cese el fuego en la Franja de Gaza y desde entonces Israel ha matado al menos a 93 palestinos. La UNRWA exige la entrada de material para levantar refugios ante la llegada del frío y con el 90% de las viviendas dañadas. Iniciamos en el Caribe, donde este viernes el secretario de Guerra, Pete Hegseth, ordenó trasladar el mayor portaaviones de la Marina estadounidense y del mundo. Hablamos del USS Gerald Ford. De este modo, Estados Unidos amplía su presencia militar frente a las aguas venezolanas, donde, como saben, ya ha instalado varios buques de guerra, aviones de combate y miles de tropas desde agosto. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusa a Washington de estarse textualmente inventando una guerra en nombre del narcotráfico. A continuación, repasamos lo acontecido en las últimas horas en esta escalada. Una guerra eterna, así calificó el presidente Nicolás Maduro el despliegue militar de Estados Unidos en aguas del Mar Caribe. Declaraciones que surgen luego de que la Casa Blanca aumentó sus recursos militares utilizados en la denominada guerra contra el narcotráfico. De acuerdo a la administración de Donald Trump, un portaaviones se suma al despliegue de un submarino de propulsión nuclear y aviones F-35. Todo esto fue agregado a los 8 buques de guerra desplegados desde agosto. Y el pueblo de los Estados Unidos lo sabe. Se están inventando una nueva guerra eterna. Prometieron que más nunca se metían en una guerra. Y se están inventando una guerra que nosotros vamos a evitar. ¿Con qué? Con la movilización de los pueblos de América del Sur. Porque América del Sur y el Caribe todo dice no a la guerra, sí a la paz, sí a la prosperidad, sí a la armonía y a la convivencia. El viernes, la Secretaría de Defensa estadounidense informó que atacó otro presunto barco cargado con drogas, ataque que habría matado a 6 personas calificadas por Estados Unidos como narcoterroristas. Desde que comenzaron estos ataques, más de 30 personas murieron en aguas del Caribe, en tipos de lanchas y un semisumergible. Le digo al pueblo de los Estados Unidos, es vulgar, extravagante, mentiroso, falso, negador de la realidad, el relato que hacen sobre Venezuela, sobre la revolución bolivariana y sobre el presidente obrero, el presidente de a pie, el presidente de los barrios, Nicolás Maduro Moros. La cadena de noticias CNN citó fuentes de la Casa Blanca e informó en las últimas horas que estaría preparando ataques terrestres a Venezuela, que estarían dirigidos a instalaciones que producen cocaína y en las rutas que son utilizadas por organizaciones ligadas al narcotráfico. Pasamos a otras noticias, pero también de Estados Unidos, porque los alcaldes de las localidades de la Bahía de San Francisco celebran con prudencia, eso sí, al menos de momento, que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspenda un operativo con tropas militares en la región para apoyar al ICE, disuadiendo las manifestaciones contra las redadas migratorias. La administración republicana desistió de enviar oficiales federales después de concluir que la situación mejora paulatinamente. Tensa calma en el área de la Bahía de San Francisco, luego de que el gobierno de Estados Unidos anunció que no enviará un despliegue de oficiales federales a la región. Los alcaldes advirtieron que esto no significa que la administración republicana vaya a desistir de su idea más adelante. En primer lugar, no lo considero una victoria para toda el área de la bahía, ya que debemos mantenernos alerta y conocemos esta administración. Hablé con nuestra sheriff Sánchez, quien confirmó a través de sus conversaciones con el ICE que las operaciones de la patrulla fronteriza que había sido atacadas y ejecutadas se han reducido
y esto incluye a la región, no solo San Francisco. Sabemos que ICE le pidió a la sheriff que enviara agentes para ayudar con el perímetro y la seguridad, y ella se negó, y estamos agradecidos por ello. Pese al anuncio del gobierno, manifestantes se movilizaron frente al Tribunal de Inmigración, en el centro de San Francisco. Los civiles enfatizaron que esta modalidad contra los migrantes se ha extendido por décadas. Si bien es cierto que lo que está pasando en este momento con las decisiones que está tomando el presidente son peligrosas, esta situación que enfrentan los inmigrantes indocumentados y los inmigrantes en general han venido pasando los últimos 40 años, ha sucedido con todos los gobiernos, tanto demócratas como republicanos, y no se ha detenido. El gobernador de California, Gavin Newsom, había advertido días atrás que demandaría otra vez a la Casa Blanca si desplegaban tropas militares, algo que sucedió en Los Ángeles en junio pasado. Cambiamos de información, pero vamos con otras noticias protagonizadas una vez más por Donald Trump, porque a bordo del Air Force One, el presidente estadounidense ya está de camino a Malasia para asistir a la cumbre del ASEAN. Será la primera parada de su gira asiática que, una vez más, si nada cambia, incluye una reunión bilateral con el presidente chino, con Xi Jinping, en los márgenes de la cumbre de la PEC en Corea del Sur el próximo jueves. Los ojos del mundo puesto en la gira del presidente Donald Trump en Asia, Malasia, Japón y Corea del Sur son los destinos del mandatario estadounidense, que durante 5 días intentará realizar acuerdos comerciales con la región más golpeada por sus políticas arancelarias y buscará establecer diálogos sobre los considerados minerales críticos. Un anunciado encuentro con el mandatario chino Xi Jinping genera expectativas a pocos días del fin del ultimátum de Trump, que amenazó con imponer nuevos aranceles del 100% al gigante asiático a partir del 1 de noviembre. El presidente estadounidense confía que también podrían hablar de la guerra en Ucrania. Tengo una buena relación con el presidente Xi. Nos reuniremos, tendremos una buena reunión. Estoy bastante seguro que tendremos una gran reunión. Pero creo que haremos buenos negocios. Uno de los temas que trataremos es la guerra entre Rusia y Ucrania. Están matando a 7.000 personas a la semana, en su mayoría soldados, y sin duda hablaremos de eso. Y a él también le gustaría que terminara. En su agenda, Trump dejará firme el acuerdo de alto el fuego logrado entre Tailandia y Camboya, tras el enfrentamiento de 5 días en julio, que dejó decenas de muertos y más de 300.000 desplazados, en una frontera aún caliente. El lunes, Trump visitará Japón, su principal aliado en la región, donde se reunirá con la nueva primera ministra japonesa, Sanae Takaichi. La posibilidad de un encuentro entre Trump y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, marcaría la primera gira del mandatario estadounidense en Asia desde su regreso a la Casa Blanca en 2025. Trump aseguró estar dispuesto a dialogar, pero reconoció las posibilidades de que esto no ocurra durante la presente gira. Bien, tal y como nos contaba Martín en este informe, en Malasia está previsto que el presidente estadounidense supervise la firma del acuerdo de paz entre Tailandia y Camboya, uno de los conflictos que se vanagloria, como saben, de haber resuelto después de que en julio restallara una disputa histórica sobre la delimitación fronteriza entre ambos países. Pero en el terreno la situación sigue tensa y periodistas de France 24 fueron a la frontera del lado tailandés. Veamos su reportaje. En la frontera entre Tailandia y Camboya, los soldados tailandeses están en alerta máxima. Según se informa, Camboya ha duplicado sus tropas a lo largo de la frontera. Los soldados llevan aquí 3 o 4 meses. He venido para animarlos. ¿Tiene algún mensaje para Donald Trump? No, eso es asunto del gobierno. No puedo hablar de eso. Una sonrisa que apenas oculta la tensión. El alto el fuego del 28 de julio se ha violado en varias ocasiones, con disparos o incursiones denunciados por ambas partes. Detrás de esos soldados y las alambradas, Camboya se encuentra a casi 1 kilómetro de distancia. En las zonas disputadas a lo largo de la frontera se ha ordenado a cientos de familias camboyanas que abandonen sus hogares. Pero si no lo hacen, el ejército tailandés podría intervenir para despejar la zona, lo que podría reavivar el conflicto. Aquí se encuentra el puesto fronterizo más importante entre los dos países. Hoy en día es una ciudad fantasma. La mayoría de los comerciantes eran camboyanos y han huido. Lo que más teme la gente son las detenciones policiales. Esta señora es uno de los pocos tailandeses que se quedan, pero está desesperada.
Antes las calles estaban llenas de autos, todas las tiendas estaban abiertas, nunca había tanto silencio. Ahora se oye hasta el zumbido de las moscas. Para los líderes, la paz solo significa la ausencia de la guerra. Esa es su definición, pero la paz verdadera es cuando podemos comercializar libremente. Bajo la presión de Washington, Bangkok podría acabar cediendo y aceptando un acuerdo, pero sobre el terreno sigue siendo el ejército tailandés el que lleva la batuta, con 3 veces más soldados y un presupuesto militar 10 veces mayor al de Camboya. Bien, y del sudeste asiático pasamos a Medio Oriente porque, según las autoridades palestinas, desde que entró en vigor el cese el fuego en la Franja de Gaza hace ya 2 semanas, el ejército israelí ha matado al menos a 93 personas, que se suman, como saben, a las más de 68.000 víctimas mortales de 2 años de ofensiva. Una ofensiva que también dañó el 90% de las viviendas, según las cifras de la ONU. Por lo que, como imaginan, miles de palestinos solo encuentran ruinas al intentar regresar a sus hogares. Pero otros ni siquiera pueden intentarlo porque no pueden atravesar la llamada línea amarilla donde permanecen hasta ahora las tropas israelíes. Pese a las restricciones, los gazatíes siguen soñando con volver a casa. Antes de la guerra, la familia Abu Omar vivía en la localidad de Beit Lahia, ubicada al norte del enclave cerca de la frontera. Ahora, a pesar del acuerdo entre Israel y Hamás, el hogar de los Abu Omar está más allá de la denominada línea amarilla, lugar geográfico sobre el cual se ubican las tropas israelíes como parte de la primera fase de lo pactado, lo que imposibilita que la familia retorne a la zona en donde se encontraba su residencia. Ojalá pudiera volver a Beit Lahia. Espero que la primera fase termine y que podamos pasar a la segunda. Si se establece una nueva línea de retirada, quiero poder volver a casa, aunque sea para acampar frente a las ruinas de mi hogar. Al igual que miles de palestinos, los bombardeos israelíes y los combates terrestres obligaron a los Abu Omar a desplazarse hacia el sur. Actualmente viven en el campo de refugiados de Al-Sawaida. Aunque la frecuencia de los ataques israelíes ha disminuido, las condiciones humanitarias siguen siendo precarias. ¿Dónde podríamos vivir? No hay un refugio real. Las tiendas de campaña no protegen a nadie, son inútiles. No nos protegen ni del frío ni del calor, son absolutamente inútiles. Imagínate una tienda de campaña para 8 personas. La vida aquí es extremadamente difícil. Según análisis de Naciones Unidas, alrededor del 78% de las estructuras existentes en Gaza antes de la guerra fueron dañadas o destruidas durante el conflicto. Pasamos ahora a hablar de la guerra, pero en Ucrania, porque Rusia ha matado al menos a 4 personas, 2 de ellas en la capital, en una nueva ofensiva aérea esta noche, según informan las autoridades ucranianas. De hecho, la Fuerza Aérea de Kiev indicó que Moscú lanzó al menos 9 misiles y 62 drones, 50 de los cuales, eso sí, fueron interceptados por las defensas antiaéreas. Moscú, por su lado, también aseguró que anoche interceptó 121 drones ucranianos sobre su territorio. Como ven, un día más siguen los ataques mientras se aleja la resolución diplomática prometida por Donald Trump, que recordemos esta semana anunció nuevas sanciones para Rusia tras declararse decepcionado por la falta de voluntad negociadora de su homólogo ruso, Vladimir Putin. Cambiamos de tema, vamos hasta la República de Irlanda porque la izquierdista Catherine Connolly es la nueva presidenta del país al vencer en las elecciones celebradas este viernes. Y es que ha avanzado el recuento ya este sábado, la candidata demócrata cristiana del gobernante Fine Gael ha reconocido la derrota. Connolly es candidata independiente, pero estaba apoyada por el Partido Nacionalista de Izquierda Sinn Féin y agradeció los apoyos y se declaró además encantada de suceder a Michael Higgins a la jefatura del Estado del país, un cargo que en Irlanda, como en otras repúblicas europeas, por ejemplo Alemania o Italia, es sobre todo representativo porque las funciones ejecutivas recaen sobre todo, insistimos, en el primer ministro, conocido en Irlanda como Taoiseach, dirigente en irlandés. Y cerramos esta edición informativa en el oeste del continente africano, hablando también de elecciones, porque en Costa de Marfil abrieron las urnas para las presidenciales este sábado. 5 candidatos se disputan la contienda, entre ellos el actual presidente, hablamos de Alassane Ouattara, de 83 años, atención, y en el poder desde 2011, que busca un 4º mandato. También participan la ex primera dama Simone Gbagbo y el exministro de Comercio Jean-Louis Billon. Los resultados deberían ser publicados al inicio de la próxima semana y se los traeremos aquí, en France 24.
Por el momento nos despedimos. Que tengan un feliz fin de semana. Recorra una región en constante evolución. Sus sensibilidades, luchas y conflictos en contexto. Una travesía por Medio Oriente con escala en France 24. Expreso de Oriente, presentado por Gabriel Colchen, en France 24 y france24.com.